Nacional. Abismales diferencias de competitividad entre cantones muestran una amplia brecha social y económica. El objetivo común es cerrar esas brechas de desarrollo y crecimiento económico en el país. Al menos una buena noticia: conexión a Internet creció en zonas fuera de la GAM. Cerrar brechas que potencien desigualdades. Además, conversamos con el nuevo secretario ejecutivo de la CEPAL sobre la situación de América Latina. No es que tenemos el riesgo de tener una década perdida, no, esta década que está terminando es más perdida que la década de los 80. Esto es Estado Nacional. Muy buenos días, muchas gracias por acompañarnos nuevamente aquí en Estado Nacional, hoy en un horario especial debido a la cobertura exclusiva de la Copa Mundial del Fútbol Qatar 2022 que realiza Televisora de Costa Rica. Pero nosotros aquí seguimos tratando a fondo los temas importantes que tienen que ver con el país y con nuestra región también. Tras la pandemia, Latinoamérica se enfrenta a una década perdida. Muchos han dicho, y la CEPAL incluida, que es incluso peor que lo que pasó en los años 80. Y precisamente esta situación está afectando con mayor severidad a las personas que viven en las costas y en las zonas rurales donde hay menos acceso. Esta semana también el Consejo de Promoción de la Competitividad publicó el Índice de Competitividad Nacional, una herramienta muy interesante que procesa información de fuentes oficiales y que nos da un panorama, pero realmente como una radiografía de cada uno de los cantones del país sobre cómo está en competitividad y los clasifica con un ranking. ¿Por qué esto es importante? Pues porque permite precisamente ver diagnósticos muy focalizados que podrían llevar al diseño de políticas públicas de precisión. Para hablar de estos temas, permítame presentarle a nuestros invitados del día de hoy. Nos da muchísimo gusto en Estado Nacional contar con la presencia el día de hoy de don José Manuel Salazar Cirinach, quien recientemente, hace apenas 2 meses, fue nombrado como secretario general de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, CEPAL, que es una de las comisiones regionales de la Organización de Naciones Unidas. Buenos días, don José Manuel. Qué honor y muchas gracias por haber dedicado un espacio de su agenda para estar con nosotros. Buenos días, un gran gusto estar en el programa. Muchas gracias. Ya vamos a comenzar iniciando el programa sobre el desafío que significa y el honor que da al país que él haya sido nombrado en este puesto. Pero también es un honor para Estado Nacional contar el día de hoy con el señor ministro de Economía, Industria y Comercio, Francisco Gamboa, precisamente para analizar esos resultados del índice. Buenos días, señor ministro, qué gusto tenerlo acá. Buenos días, doña Liliana. Es un gusto estar en el programa y sobre todo que vamos a conversar de una herramienta valiosa, pero sobre todo, no solo de la herramienta, sino también de los usos y aplicaciones que se le podrían y se le deberían dar a la misma. Así es. Y también está con nosotros el señor Andrés Fernández. Él es economista del Consejo de Promoción de la Competitividad, que esta semana publicó ese índice. Buenos días, Andrés. Mucho trabajo esta semana en los medios de comunicación con los resultados de esta herramienta. Así es, muy buenos días. Sí, estamos muy contentos desde el Consejo para la Promoción de la Competitividad de haber presentado los resultados del segundo Informe Nacional de Competitividad y efectivamente tenemos muchos hallazgos relevantes que queremos compartir con ustedes. Bueno, para comenzar, quiero arrancar el programa conversando con don José Manuel sobre este reto que él asumió al asumir la posición en la Secretaría. Pero antes se me quedaba nuestro invitado especial, que no está aquí con nosotros porque esta semana estuvo en México representando al país en su condición de consultor internacional en tecnología. El señor ex viceministro de Ciencia y Tecnología, actualmente consultor internacional en temas de tecnología, Luis Adrián Salazar. Buenos días, Luis Adrián, ¿cómo estás? Hola, muy buenos días, doña Liliana y a todos los compañeros. Muy contento de estar en su programa y sobre todo, pues, analizar este índice que ha, pues, publicado el Consejo de la Promoción de la Competitividad, en donde temas como tecnología, adopción tecnológica y telecomunicaciones han sido tan importantes. Así es, y es que la conectividad es uno de esos temas, uno de los hallazgos que señaló con mayor énfasis el índice. Bueno, vamos a comenzar con don José Manuel. Don José Manuel, hace apenas 2 meses asume usted este cargo que realmente le da un gran honor al país, pero es todo un reto. ¿Cómo le ha ido en este inicio de labores con muchas cosas que presentar? Sí, bueno, primero que todo, es por supuesto un gran honor que el secretario general de las Naciones Unidas me haya escogido a mí, me haya designado, y es algo que asumo con enorme sentido de responsabilidad
y muy consciente también de los seriosísimos retos, la polarización, la situación de América Latina, la situación del mundo, pero también convencido de que la CEPAL ocupa un lugar muy especial como think tank, pero también como institución que acompaña a los tomadores de política, a los gobiernos en diferentes áreas y demás. Así que haremos nuestro mejor esfuerzo por reposicionar a la CEPAL, por ser la mejor institución para acompañar a América Latina en este momento de coyuntura tan difícil y hacia adelante. La CEPAL tiene una serie de órganos adscritos. Tenemos reuniones de ministros de Hacienda, de ministros de Ciencia y Tecnología, de ministros de Política Social. Hay cerca de una docena de órganos adscritos y eso hace que la influencia de la CEPAL no sea solo a través de las publicaciones, los diagnósticos y las recomendaciones, sino de ese trabajo muy intenso con las diferentes carteras que nos conecta con las realidades de los países y a la vez nos permite entender mejor la situación. En estos 2 meses comenzamos con una reunión muy importante que tuvo lugar en Buenos Aires, Argentina, el 24 y 25 de octubre, que fue el 39 periodo de sesiones de la CEPAL. Ahí presentamos un documento que ya yo tuve oportunidad de influir bastante, que le puse como título hacia la transformación del modelo de desarrollo en América Latina y el Caribe, porque yo creo que ese es el gran reto ahora, particularmente después de la pandemia, lo era antes, y entonces allí tal vez en la conversación podemos ampliar sobre eso. Planteamos 10 grandes temas como para marcar el norte, para marcar una agenda de transformación. Cada uno de estos temas es absolutamente central. Entre ellos, si los países trabajan bien en esos varios temas, pues hay muchas sinergias. Y el primero no es un orden de prioridad, pero es muy importante mencionarlo porque es todo el tema de la productividad y el drama que tiene América Latina de que la productividad tiene 30 años de prácticamente no crecer, está plana. El tema de productividad, de competitividad, de las políticas de desarrollo productivo que se requieren y cómo generar un crecimiento inclusivo. Y luego siguen los temas de desigualdad, que es importantísima, por supuesto, como situación. Seguimos siendo la región más desigual del mundo. Temas de género, temas de transformación digital. Con gusto podemos conversar de cada uno de ellos más tarde. ¿Qué le parece si vemos una reseña que hizo de la publicación de ese panorama social de América Latina y el Caribe, del que nos está hablando don José Manuel? Este fue el recuento que hizo la televisión alemana, la Deutsche Welle, sobre este documento. América Latina, al igual que todo el planeta, sufre un shock económico por la pandemia del coronavirus y por la invasión rusa de Ucrania y sus consecuencias. Un shock que, según el secretario ejecutivo de la CEPAL, Manuel Salazar Xirinacs, exige cambios ambiciosos en la región. La CEPAL sugiere aprobar impuestos en lo posible progresivos, como por ejemplo un tributo a las rentas extraordinarias obtenidas por ciertos sectores beneficiados por la bonanza de los productos primarios. También sugiere avanzar en renegociaciones de las deudas públicas para lanzarlas a plazos más largos. Propone igualmente explorar esquemas innovadores de financiación como los bonos verdes, cambios necesarios para una región cuya contracción económica a raíz de la pandemia fue mayor que la vivida durante la Primera Guerra Mundial, la Gran Depresión, la crisis de la deuda de la década de 1980 o la crisis financiera de 2008. Muy interesante, don José Manuel, la puntualización que hace este recuento que hizo la Deutsche Welle sobre las propuestas. ¿Hablan la CEPAL de reformas en impuestos, bonos verdes? Un poco como, profundícenos sobre eso. Bueno, vamos a ver, sobre ese reporte específicamente, eso lo acabamos de lanzar la semana pasada. No hay ninguna otra institución ni banco de desarrollo que tenga un panorama social de América Latina. Realmente el tema social es importantísimo. Ahí actualizamos los datos de pobreza. Tal vez comienzo con decir que en este momento en América Latina hay 201 millones de personas pobres, que es el 32% de la población, realmente casi una tercera parte. Es un verdadero drama. Esto se elevó bastante con el impacto pandémico, con la cascada de crisis que hemos tenido y, por supuesto, el impacto inflacionario, porque la inflación es uno de los peores impuestos que se puede tener, ¿verdad?, para la pobreza, cuando hay un costo de la vida pues que aumenta. Y mucho de esta inflación ha sido alimenticia, que afecta a la canasta básica, entonces afecta a las personas más pobres. En términos de viendo hacia adelante, realmente tenemos un gráfico, no en ese reporte, pero en otro, y que lo hemos estado difundiendo, porque si usted ve las tasas de crecimiento por década, desde 1950, en la década de los 50, 60 y 70,
El promedio móvil, es decir, el promedio de cada década de crecimiento era aproximadamente 4.5, llegó a ser 5.9, casi 6% una década. Luego vino la década de los 80 con la crisis de la deuda y el promedio de crecimiento en esa década fue 2%. Y eso fue la gran famosa, por las malas razones, desgraciadamente, década perdida de los 80 y demás. Luego se recupera un poco el crecimiento promedio, pero si calculamos la tasa de crecimiento del 2010 al 2020 es mucho menor, alrededor de 3%. Y si se calcula desde 2014 hasta el 2023, incluyendo en el 2023, lo que estimamos que va a crecer en promedio América Latina, que es solo 1.4, la tasa de crecimiento promedio de 2014 al 2023 es solo 0.8%, 10 años. Entonces eso es lo que estamos diciendo, es una década más perdida que la década perdida, y esto no es por asustar, es una realidad, es un dato. Es una gravísima realidad. Es una gravísima realidad y por eso estamos insistiendo tanto en que lo que sea la reactivación económica, la promoción del crecimiento y todas las políticas de desarrollo productivo, toda esta agenda de competitividad es absolutamente central. Por supuesto que también es central el tema de la desigualdad y el tema de la pobreza, pero es que reducir la pobreza y reducir la desigualdad y invertir en transformación digital, todas las tareas del desarrollo económico se facilitan cuando el crecimiento, en vez de ser 0.8%, 1%, es 3 o 4, o ojalá incluso más. Claro, y ese panorama que se está viendo en Latinoamérica y que ustedes han expuesto, señor ministro, es al que ustedes se enfrentan, digamos, desde la cartera de Economía, ese reto del crecimiento económico, ¿y por dónde empezar? Sí, totalmente. Hay dos retos principales a los que se enfrenta el Ministerio de Economía, Industria y Comercio, que son la promoción y el impulso de la producción en los sectores de industria, comercio, servicios, que haya más actividad económica y con esto más y mejores oportunidades para los costarricenses. Y por otro lado, siempre balanceamos mucho nuestra acción y nuestra énfasis y atención en todo lo que tiene que ver con políticas que permitan una defensa efectiva de los consumidores y de cumplimiento de sus derechos, así como también pensar en sus necesidades e intereses cuando diseñamos políticas públicas. Claro, y precisamente por eso es de mucha importancia herramientas como el informe Estado de la Nación, que nos dan diagnósticos de dónde comenzar, y esta semana se presentó, esta semana que pasó, el índice de competitividad nacional. Andrés, tal vez comencemos, ¿cómo definen ustedes competitividad? Claro que sí. Nosotros desde el Consejo para la Promoción de la Competitividad hemos definido la competitividad de los territorios de Costa Rica como todos aquellos factores y elementos que pueden propiciar el desarrollo territorial, pero no solo desde el punto de vista económico, sino también desde el punto de vista social. Entonces, para eso hemos agrupado la mayoría de indicadores que tenemos dentro de este índice en 6 pilares fundamentales que tienen que ver con la calidad de la infraestructura de los territorios, la calidad del acceso a servicios públicos, de las instituciones y la propia institucionalidad que hay en cada uno de los cantones, y muy importante el capital humano, que está vinculado con los temas de salud y los temas de educación, que existen fuertes brechas todavía en Costa Rica. Vamos a ver en la siguiente nota un recuento de la metodología que utiliza el índice de competitividad nacional, que nos da esa radiografía de cómo están los factores que hacen más o menos competitivo a cada uno de los cantones de nuestro país. El Consejo de Promoción de Competitividad presentó el segundo informe del Índice de la Competitividad Nacional, que analiza el desarrollo de los 82 cantones del país. Son 123 indicadores que se combinan para mostrar de forma resumida el nivel de competitividad de los distintos territorios. Se divide en 3 categorías y el indicador tiene mediciones en 6 pilares: instituciones, infraestructura, adopción de tecnologías de información y comunicación, TICs, salud, habilidades y competencias y dinamismo de mercados. El CP se usó como fuentes primarias a un total de 12 instituciones que aportan datos para la construcción del índice, en su mayoría provenientes de la Contraloría General de la República, el Programa Estado de la Nación, el Ministerio de Educación Pública, la Superintendencia de Telecomunicaciones, el CINIRUVE, entre otros. Nos pusimos el reto de que en este segundo año ese índice primero tenía que generar acciones de parte de los liderazgos cantonales para mejorar sus indicadores, y estamos viendo con los resultados de esta segunda edición que efectivamente se mejoró, los cantones mejoraron en algunos de esos indicadores, por ejemplo en conectividad, y que están tomando acción y que las políticas públicas se están direccionando. El segundo informe clasificó a los cantones como altamente competente,
competente, emergente, limitado y deficientes. Los 7 cantones con desempeño altamente competente son Montes de Oca con 68,2, que por segundo año consecutivo permanece en esa posición, seguido de Heredia con 68,1 y Belén con 67,9. El Cantón de Flores se colocó con 65,6, Cartago con 65,3, Santana con 64,9 y Escazú con 64,6. Por otro lado, tenemos a los cantones menos competitivos, los cuales tienen en común ser zonas fronterizas y alejadas del gran área metropolitana, como lo son Golfito, Parrita, Garavito, La Cruz, Turubares, Los Chiles y Talamanca, que destacaron por su desempeño deficiente. Osa, Río Cuarto, Poás, Carrillo y Liberia aumentaron sus niveles de competitividad entre 1% y el 3,3%. Siendo los únicos 5 cantones en presentar mejoras en la influencia por valores importantes tales como la salud, conectividad y educación. Y esto se dio fundamentalmente por un tema de conectividad. Lograron mejorar su nivel de conectividad a Internet en fibra óptica y entonces esto hizo que efectivamente sus niveles de competitividad mejoraran. No fue lo único, también hubo otras mejoras, pero ciertamente es un tema que es importante. Cantones como Osa, Poás, Carrillo, Liberia, Río Cuarto, la verdad que estamos muy contentos porque al final es tratar de poner una herramienta donde tengamos criterios objetivos y que podamos ir midiendo el avance año con año. Con esta medición, los 82 cantones del país pueden identificar los retos y fortalezas de cada territorio y a su vez sirve como insumo para la toma de decisiones y proponer políticas públicas de valor para el incremento de la competitividad. Andrés, ¿por qué es importante tener este diagnóstico y qué pasó? Esta es la segunda edición del índice, ¿verdad? Correcto, esta es la segunda edición. La primera la presentamos en noviembre del año anterior y de hecho lo hacemos en noviembre por ser el mes nacional de la competitividad. Y básicamente había una necesidad muy latente por parte de distintos actores, tanto del sector privado como del sector público, de tener acceso a datos que la institucionalidad pública de Costa Rica dispone, pero que no se podían procesar o condensar de la forma en la que lo estamos haciendo en el índice. Y nos permite entonces hacer una radiografía muy puntual de las calidades, los retos y las fortalezas de cada uno de los cantones para poder comprender cuáles son las áreas en las que lo están haciendo bien, cuáles son en las que todavía presentan algunos rezagos y aprender además de las experiencias positivas de los cantones que están teniendo progreso en algunas de estas dimensiones. Claro, hubo algunos cambios metodológicos pequeños con respecto al primera edición a esta, por lo cual no se puede comparar, digamos, exactamente los resultados del anterior con este. Sí, la comparabilidad no es estricta, pero sí es posible realizarla. El cambio metodológico básicamente sucedió porque una institución pública, la Contraloría General de la República, cambió algunos de sus indicadores y por supuesto tuvimos que actualizarlo dentro del índice, pero fuera de este cambio sí podemos comparar el resto de la mayoría de los indicadores que componen el índice. Claro. Señor ministro, ¿cómo vieron ustedes estos primeros resultados generales? Sí, yo quisiera hacer aquí 3 comentarios. El primero, que me parece una herramienta muy valiosa, son 6 pilares, son 27 dimensiones y casi 130 indicadores que dan información muy variada sobre distintas áreas que son fundamentales para la competitividad de los cantones. Y aquí recordemos tal vez desde un principio qué es competitividad, es la capacidad que hay para que en ese cantón se genere actividad económica y sea atractivo para la inversión nacional y extranjera estar operando económicamente en ese cantón. Entonces, esa valiosa herramienta creo que es fundamental para una serie de actores que el lunes que asistí a la presentación del evento estaban por ahí. Estábamos representantes del Poder Ejecutivo, representantes del Poder Legislativo y los jerarcas o las cabezas de varios gobiernos locales. Y yo creo que esto es muy importante porque algunas de las acciones para fortalecer la competitividad nacional y de los territorios pasa por acciones que tenemos que tomar las entidades del Poder Ejecutivo, ministerios e instituciones autónomas. Pero otras acciones requieren legislación, entonces creo que me agradó ver mucho a varios diputados de varias fracciones representadas en la Asamblea Legislativa, porque hay legislación que aumenta la competitividad territorial y nacional, y también puede haber legislación que la o las deteriore. Y los gobiernos locales fundamentales, porque los gobiernos locales tienen incidencia directa en varias de las dimensiones. Todo lo que es la calidad de la prestación de los servicios municipales
están bajo la tutela de los gobiernos locales. Todo lo que tiene que ver con una parte de la infraestructura de cada cantón viene de la gestión de los gobiernos municipales. Entonces, eso es muy importante. Así que ahí estaban representados actores del sector público del Estado costarricense, que esa información les debe servir para tomar decisiones de priorización. Y el último comentario que quería hacer en esta pregunta que usted me hace, doña Liliana, es que si bien es cierto, los 12 primeros cantones en el índice nacional son cantones del gran área metropolitana, ni siquiera de la región central, son del gran área metropolitana, y las últimas posiciones son de cantones costeros y fronterizos, hay cosas que dan esperanza para los cantones periféricos, que son, por ejemplo, que de los 5 de mayor progreso, 4 son de fuera de la región central, son de las regiones periféricas. Y de hecho que un alcalde de una de esas municipalidades estaba el lunes y me comentó que eso se debía en gran medida a que se habían tomado con mucha seriedad y seguimiento el primer informe. Y el otro ejemplo que quería darle de por qué hay esperanza también para los cantones periféricos es que cuando uno baja la lupa y analiza, por ejemplo, una dimensión en particular, como yo lo hice con la dimensión de trámites ágiles, que por razones obvias de rectoría del MEIC son de mucho de mi interés. Cuando nosotros vimos eso de trámites ágiles, me llevé una agradable sorpresa, diría yo, y es que de los primeros 5 cantones que están en esa variable posicionados, 3 son de regiones periféricas. Claro, eso nos da un poquito de esperanza. Sin embargo, señor ministro, todavía vemos las brechas enormes que hay y evidentemente hacer el ejercicio simplista de ver cuál es el cantón más competitivo y cuál es el menos competitivo es simplemente un ejercicio, digamos, didáctico. Vamos a ver qué fue parte de lo que se encontró en este índice, la edición 2022. A nivel nacional existen muchas debilidades y fortalezas, pero en el caso de los cantones menos competitivos, 62% de los kilómetros del red vial cantonal se encuentran en mal estado o regular, complicando el fácil acceso a estas zonas y a su vez limitando oportunidades de crecimiento para los cantones. Infraestructura, ¿verdad? Porque eso nos resta competitividad para unir las zonas productivas del país con los principales puertos y aeropuertos de salida de las exportaciones o igualmente de los productos que ingresan al país. Durante la pandemia, la brecha de conectividad existente se hizo evidente. De acuerdo con los datos del ICN, el crecimiento de suscripciones a nivel de Internet fijo fuera de la GAM incrementó en 30%. Sin embargo, Costa Rica está entre los países con peor calidad de Internet fijo entre las 38 naciones de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, OCDE. La baja escolaridad es una de las cifras más alarmantes que nos muestra este estudio. Menos del 35% de los adultos tiene secundaria completa en los cantones deficientes. Talamanca, siendo el cantón con menor puntaje, tiene una nota de 27,0 en el nivel de escolaridad de población adulta, mientras que Montes de Oca, como cantón mejor calificado, tiene una nota de 100 en ese mismo rubro. La cobertura de servicio eléctrico es un problema que acarrean muchos cantones desde hace varios años. Según el informe, el tiempo de interrupción de servicio eléctrico es de 11 horas por año. El tema de electricidad es algo que en general el país es poco competitivo, ¿verdad? No solo en zonas rurales, sino que aún el precio aquí en zonas es poco atractivo, y entonces eso hace que industrias que sean altas consumidoras de energía vean con poco atracción venirse al país. Entonces lo que yo propuse fue, aquí tenemos en el país 60 megas que hoy están parqueados. Sin duda, la distancia es amplia entre el primer y el último cantón, que presentan diferencias evidentes del por qué uno avanza más que otro. La desigualdad tecnológica, académica y de infraestructura son solo algunos de los indicadores que comparten ambos territorios. Las diferencias en el desempeño por pilares es evidente. En instituciones, Montes de Oca tiene una puntuación de 62,3. En infraestructura es de 65,4.
y en adopción de tecnologías de información y comunicación es de 68,5. En salud, de 85,7. En habilidades y competencias, de 67,5. Y en el pilar económico es de 59,8. Salamanca, por su parte, mostró notas mucho más bajas a nivel de instituciones, obtuvo un 54,6, en infraestructura 37,3, un 41,2 en adopción de las tecnologías de información y comunicación. El área de salud tiene una puntuación de 39,9. Las habilidades y competencia obtuvieron 32,0 y el más bajo es el nivel económico con un 30,3. Montes de Oca obtuvo una puntuación de 68,2, colocándose en la posición 1. Entre sus principales fortalezas destacaron el acceso a tecnología, el sistema educativo, escolaridad media, con alto nivel de conclusión de educación secundaria y un alto nivel de habilidades en ciencia y tecnología. El cantón más competitivo de Costa Rica, por ejemplo, que es el cantón de Montes de Oca, y uno ve, por ejemplo, que es el cantón que alberga más casas de enseñanza de educación superior. Tenemos también muchísimas escuelas, aquí al frente está el tren que va y viene a Cartago, a San José, pero tenemos muchos autobuses, tenemos muchísimas vías de acceso, tenemos muy buena conectividad y entonces ahí es donde uno dice, claramente esas son las cosas que están explicando en este momento, ¿verdad? Las tasas de cobertura de educación, de cobertura de salud, por ejemplo, que son cosas importantes. Por segundo año consecutivo, este cantón capitalino se destaca por su competitividad. De acuerdo con el informe, el área de salud es de los más sobresalientes. 84% de los estudiantes de este cantón tienen acceso a Internet, lo que permite que el rezago educativo sea menor. Sin embargo, tiene menor desempeño en la tramitología hábil de la municipalidad y poca escolaridad de información técnica. El otro lado de la balanza muestra cómo la desigualdad está latente y Talamanca es el vivo ejemplo de poco desarrollo y poca competitividad. Un cantón donde el turismo se convirtió en su principal ingreso en los últimos años, sigue estando atrasado. Ese territorio mostró un alto desempeño en transparencia municipal, servicios públicos municipales y formación técnica laboral. Esto gracias al Colegio Técnico Profesional de la zona y apoyo de instituciones como el Instituto Nacional de Aprendizaje y el Colegio Universitario de Limón, que brindan oportunidades de crecimiento profesional. Pero estos pequeños avances no tapan las grandes falencias que vive el Caribe Sur. Al 2022 siguen teniendo problemas de acceso a servicios públicos necesarios para garantizar un adecuado nivel de vida. El acceso a tecnología en los hogares es casi nula y se mostró un bajo nivel de consumo eléctrico. Como consecuencia, las empresas temen asentarse en este tipo de comunidades. Desde que salimos de Limón hasta esta zona encontramos puentes angostos que dificulta un tránsito más fluido. Llegamos a la zona de Talamanca, tenemos problemas de 2 puentes de hace 45 años y no hemos tenido la respuesta que se da. El Consejo de la Promoción de la Competitividad pone a disposición de la sociedad costarricense esta herramienta, con la cual se pueden diseñar políticas públicas con precisión de acuerdo a las fortalezas y debilidades de cada uno de los cantones. De esta manera mejorarían su nivel de competitividad. Dramático, don José Manuel, ver los factores de competitividad en los que se está flaqueando en esos cantones que salen peor calificados. Pero es más dramático aún porque esos son factores, digamos, endógenos, internos. A eso hay que sumarle esa coyuntura, los ambientes macroeconómicos y financieros de la coyuntura global que ustedes en la CEPAL han estado planteando y que además van a todavía hacer más dramática la situación de estos cantones. Sí, bueno, vivimos en un mundo muy interconectado, muy interdependiente con la globalización y demás, ¿verdad? Pero ahí, digamos, hay un gran salto en el sistema, digamos, de lo que es la economía global a este detalle de los cantones. Yo lo que quisiera ahí enfatizar es, bueno, felicitar de nuevo al Consejo de Promoción de la Competitividad, porque esta es una gran herramienta, como se ha dicho, efectivamente es importante tener este detalle, poder tener estas mediciones, poder hacer estas comparaciones, pero un poco la pregunta es, bueno, ¿y qué se hace, no? A partir de eso, ¿cuáles son las recomendaciones de política? ¿Qué acciones nuevas? ¿Qué cosas innovadoras se pueden hacer, verdad? Porque esto es lo que la CEPAL ha por décadas llamado la heterogeneidad estructural de los países de América Latina, donde hay unos territorios y unos sectores de alta tecnología insertados a la economía mundial, muy competitivos,
pero desgraciadamente en general son, digamos, una minoría y hay vastas mayorías de territorios y de personas y de mano de obra pues en regiones más retrasadas. Yo creo que un punto que hay que estar muy claros es que es una muy buena cosa o noticia que este tema del dualismo productivo, de la heterogeneidad, se haya instalado en la discusión en diversos países, incluyendo muy poderosamente en Costa Rica, a través de este tipo de trabajos, a través de lo que ha hecho también el Estado de la Nación. Y ahora entonces el tema, creo yo, en todos los países es, bueno, ¿cómo se hacen políticas territoriales? ¿Cómo se empodera? Bueno, parte de la respuesta es que mucho de esto pasa precisamente por empoderar a los actores. Pasa por tener infraestructura, inversión pública adecuada en cada, ¿no? Veamos, o sea, que el índice lo dice muy claramente. ¿Por qué Montes de Oca? ¿Por qué otros cantones de la región central? Bueno, porque tienen una densidad de infraestructura, una densidad de capital humano educativo, una densidad de la infraestructura moderna del siglo XXI, que es la conectividad, fibra óptica, internet, banda ancha, etcétera, etcétera, ¿no? Electricidad, por supuesto. Entonces, ¿cómo se hace para tener densidades similares o parecidas en los cantones rezagados? Y allí esto pasa por algo bastante más. Lo tradicional de las políticas de desarrollo productivo es que eran muy verticales, eran de arriba para abajo. Y creo parte de la innovación es con este tema de políticas de clústeres y con el trabajo con las municipalidades y con el trabajo con los actores locales. Es decir, bueno, en un sector, por ejemplo, tubérculos, ¿verdad?, que se producen muchos en la provincia de Limón. ¿Cómo se hace para que las empresas grandes, pequeñas, medianas colaboren? De hecho, la respuesta, ¿cómo se hace? Ya está. Es el enfoque de clústeres, ¿no? Es que estén junto con las universidades, la Universidad Earth, etcétera, etcétera, y que puedan entonces discutir y hacer una estrategia si lo que falta es talento humano, si lo que falta es extensión agrícola, si lo que falta es innovación, si lo que falta es una carretera, si lo que falta es una legislación, una normativa. Pero es construir de abajo para arriba, esa es la gran diferencia. Obviamente hay que balancear las dos cosas, porque el gobierno central puede apoyar mucho. Pero yo diría que ahí es donde, digamos, la pregunta es, ¿qué hacer con todos estos datos? Pasa por esa institucionalidad. Hay toda una nueva generación y nuevos enfoques de políticas de desarrollo productivo que van mucho más allá, y aquí voy a decir algo que tal vez puede ser una provocación un poquito controversial, hay que interpretarlo y hablarlo, pero tradicionalmente América Latina ha hecho políticas de pymes, y eso no está mal porque las pymes tienen una serie de deficiencias, pero la nueva generación de políticas trabaja también con las empresas medianas y grandes. ¿Por qué? Porque son las que encadenan, dinamizan, son las empresas tractoras, son las que tienen contacto con mercados internacionales. Y eso es uno de los cambios de enfoque. Claro, porque históricamente hemos visto mucho, antes de ir a comerciales, señor ministro, que se invierten muchos recursos en pymes, pero al final no mueven la aguja de ese crecimiento económico, esa reactivación económica. Efectivamente, yo creo que es ese enfoque de clústeres que menciona don José Manuel, que es básicamente definir las 2, 3, 4 actividades económicas principales a las que cada región se debe dedicar de manera especial, y que obedece a una serie de condiciones que esa región tiene, es muy importante. Y para que esos clústeres sean exitosos, definitivamente deben estar presentes en ella empresas tractoras que en buena medida provocan encadenamientos productivos con las micro, pequeñas y medianas empresas. Hay algo que es importante, que es que, si bien es cierto, la aspiración de todos los cantones cuando ven este indicador debe ser el que salió de deficiente pasar a categoría limitada, el que salió de categoría limitada pasar a emergente, el que salió en emergente pasar a competente y el que salió en competente pasar a altamente competente. Yo creo que los cantones y las regiones también deben ver los resultados en indicadores específicos que tienen que ver con la actividad que desarrollan. Por ejemplo, una región como Guanacaste o como Limón deben ver con especial énfasis los indicadores que son críticos para la actividad turística, ¿verdad? Y no así Montes de Oca, ¿verdad? Que no claro, tiene una vocación por esa actividad. A eso nos referimos con políticas de precisión. Vamos a ir a nuestra primera pausa comercial y al regresar vamos a conversar sobre el tema de conectividad. Avanzamos, hay buenas noticias, sin embargo en el ranking mundial no nos vemos tan bien. Ya volvemos.
Le recordamos nuestro correo l.carranza@teletica.com. Nos interesa mucho conocer sus opiniones, sugerencias, pero también críticas y temas que quieran que tratemos aquí en la Mesa de Estado Nacional. Muchas gracias por continuar con nosotros aquí en Estado Nacional, hoy que conversamos sobre cómo recuperar la senda del crecimiento, ese crecimiento que además lleve bienestar económico y social a toda la población. Veíamos al inicio del programa los resultados del índice de competitividad nacional. Andrés, y una de las buenas noticias que ustedes destacaban en los resultados de este año era el tema de conectividad fuera de la GAM. ¿Qué pasó ahí? Sí, efectivamente, en el año 2021 el número de conexiones de redes fijas de Internet en los hogares creció en poco más de un 6% a lo largo y ancho del país. Pero en los cantones que se ubican fuera del gran área metropolitana, este crecimiento fue muy superior al 30%, y de hecho de los primeros 20 cantones con mayor crecimiento, 16 se ubican fuera del gran área metropolitana. Entonces, quiere decir que ya la inversión en infraestructura de telecomunicaciones ya se está alejando por fin hacia los cantones que se encuentran más rezagados en distintas brechas, no solo las de materia de conectividad, y que por lo tanto esto les está permitiendo progresar en algunos otros indicadores. Al punto de que los 5 cantones que tuvieron mayor progreso en competitividad, en este segundo informe nacional de la competitividad, se ubican todos fuera del gran área metropolitana, y la mayoría tuvo que ver con indicadores vinculados al crecimiento de redes de Internet fijas y a la calidad de las redes de Internet móvil. Y en particular, cómo esto benefició el acceso a Internet en centros educativos públicos y el equipamiento al que acceden los estudiantes. Un caso particular fue en la provincia de Guanacaste, donde se desarrollan algunos proyectos de ejecución de recursos públicos, donde se está llevando conectividad de banda ancha a centros educativos, y que 2 de esos cantones, Carrillo y Liberia, destacaron como uno de los de mayor progreso de competitividad en nuestro nuevo informe. Claro, y es que el índice de competitividad nos muestra cómo en ese pilar de acceso de tecnologías de información y comunicación, como decía don Andrés, y vemos ahí en el gráfico, el crecimiento de las suscripciones a Internet en viviendas mejoró el desempeño competitivo de la mayoría de esos cantones fuera de la GAM. Superó el 30%. Ya veíamos en la nota al inicio del programa que el ranking de países OCDE ocupamos el puesto 34 de una lista 38 en cuanto a calidad de Internet fija. Es decir, hay buenas noticias, pero si nos vemos como país, en realidad no. Don Luis Adrián Salazar, consultor en tecnología. En realidad son buenas noticias que nos demuestran que sí, que la competitividad viene de la mano de la conectividad. Sin embargo, estamos muy lejos todavía de lograrlo bien. Mire, aquí hay un tema, y yo creo que don José Manuel hace un momento lo hablaba, y es que nosotros tenemos que tener claro que el modelo de desarrollo de los países y del mundo cambió, y la posibilidad de incorporar a las personas dentro de la economía digital, dentro de la economía del conocimiento, de aquellos emprendimientos de base científico y tecnológica, radica en la capacidad de acceso que nosotros como seres humanos tenemos. O sea, estamos hablando que a nivel global existen 5.1 billones de personas que están conectadas, lo cual representa aproximadamente un 60% de la población, pero hay un 40% que aún no. Y esto se repite en varios países, en varias regiones, en donde pues obviamente Europa está en primer lugar, luego sigue América, los países asiáticos, y ellos lo que han hecho es poder generar del uso de la tecnología un elemento para poder cerrar brechas que potencien desigualdades. ¿Y a qué me refiero a esto? La transversalidad que en este momento tienen las tecnologías digitales y la conectividad impacta un modelo de desarrollo social, económico, político, en todos los sentidos. Es de ahí que este informe y este índice de competitividad nacional nos indica cuáles son las decisiones humanas para poder llegar y avanzar en economía digital y en economía del conocimiento. Obviamente, el impulso a la infraestructura de desarrollo de las telecomunicaciones y adopción tecnológica son esenciales. Y aquí tenemos una gran ventaja. Yo creo que Costa Rica tiene una gran ventaja, y es que la adopción tecnológica, o sea, el aprender a usar tecnología, nosotros lo tenemos muy avanzado. Veamos que, por ejemplo, en Costa Rica existe un 160% de penetración celular, o sea, casi un celular, una línea y media de celular por cada persona, y adicionalmente a eso, pues utilizamos con un 90% el internet celular para poder llegar, y en mensajería de texto, etcétera. 450 millones de transacciones hizo Simpe en este año. Entonces existe una apropiación por parte de la tecnología. ¿Qué es lo que es fundamental? Entender que el desarrollo del país y la potenciación de aquellos elementos para disminuir brechas
están cimentadas sobre un eje transversal que es la tecnología. Y si queremos hablar de reducción de pobreza, de mejoramiento de empleabilidad, de emprendedurismo, debemos de estar claros que el elemento de desarrollo de conectividad es esencial, y de ahí que esto deba convertirse no solo en una prioridad nacional, que además de eso pues pueda llegar y sobrellevar los diferentes ciclos políticos, como lo es la democracia para los costarricenses. O sea, siempre es importante la democracia para los costarricenses, ya viene en el ADN nuestro. Yo creo que los procesos de digitalización deben de venir, como lo han hecho en Estonia, en Noruega, en Corea del Sur, y pues obviamente esto facilita la apertura a mercados con base a investigación y desarrollo para generar innovación en temas como 5G, como el metaverso, que son propios de la economía digital y que cada vez están más adscritos a pequeñas y medianas empresas que, de la mano con empresas grandes y un sector productivo fuerte y robusto, pues hace que se evolucione dentro de esa economía digital y permite que esas personas que tienen mayores desigualdades pues tengan la oportunidad de crecer en el desarrollo de los países, tener mejor bienestar, mayores ingresos y pues obviamente una calidad de vida mejor. Así es, lo mostraba don José Manuel Salazar en la presentación que hizo esta semana en el contexto de este lanzamiento del Índice Nacional de Competitividad. Don José Manuel, una gráfica que usted presentó que hablaba sobre cómo se han disparado los servicios, el comercio de servicios modernos o suministrados digitalmente, que se disparan, y cuando uno los ve comparados con los de bienes y servicios, es abismal la diferencia. Exactamente, y qué bien que menciona usted ese punto, porque ahí hay, en verdad, esta discusión sobre qué ha pasado con la globalización. Hay muchas cosas que han cambiado, pero digamos, para mencionar una, y se está hablando ahora de un proceso de desglobalización, porque si uno ve el comercio de bienes en proporción al PIB, es menor que en décadas anteriores. Entonces pareciera que en esta última década, sobre todo después de la crisis financiera, con todas las disrupciones de las cadenas de suministro, con todos los temas estos geopolíticos y las inseguridades, algo ha pasado allí, y ciertamente el comercio de bienes. Pero si uno ve el comercio de servicios, y sobre todo todos los servicios modernos que se exportan habilitados por el Internet, habilitados por las TICs, eso es todo el comercio electrónico. Pensamos en todo lo que es ordenar libros o bienes de Amazon o de tantas compañías que hay. Pero muchas otras cosas también. Mucho del proceso de manufactura productivo se coordina vía también el Internet, etcétera, etcétera. Hay muchísimos ejemplos. De manera que es importante tener eso claro, porque ya cuando uno piensa en cómo promover el crecimiento, y esto es el tema que estamos hablando, ¿verdad? Ese es aquí el asunto. Este es el asunto. El tema, bueno, pasa por competitividad, pero también pasa por una cierta dirección del crecimiento. O sea, ¿a cuáles sectores apostarles? Hay apuestas a la manufactura, dispositivos médicos. Costa Rica ha tenido mucho éxito en manufactura, pero hay apuestas a los servicios, y Costa Rica también ha tenido muchísimo éxito, uno de los países de América Latina que más éxito ha tenido en la exportación de servicios digitales. Yo entiendo que los datos son más de 6.000, después de la pandemia incluso se dispararon 6.000 millones de dólares de exportación de servicios modernos, con miles de empleos detrás de eso, muy variados, software, todo tipo de cosas. Bueno, quiere decir que entonces ahora, cuando se habla de políticas de desarrollo productivo, hay que ampliar la mira. Y hay que incluir todo, hay que ampliar la industria, mucho de lo que es agronegocios y agricultura. A ver, pongámoslo de esta manera, se habla de industria 4.0, pero industria 4.0 está en servicios, está en agricultura, está, es decir, en todo lo que hace el ser humano, porque es una manera de decir que vivimos bajo un nuevo paradigma tecnológico, y todo lo que hacemos, desde cómo nos educamos, hasta cómo producimos, hasta cómo vamos al médico y se mantienen los registros nuestros en la Caja del Seguro Social, es decir, todo es ya industria 4.0. Y concluyo con esto, que es algo que tal vez no hemos enfatizado suficiente: el talento humano. Todo esto es maravilloso, pero si no hay alfabetización digital, ¿verdad? Antes hablábamos de alfabeto, analfabeto, si sabía leer o escribir o no leer o escribir. Ahora la nueva brecha es, se sabe, las nuevas generaciones, las personas, los adultos de cualquier edad, si uno no tiene un mínimo de manera de manejar y sentirse cómodo con las pantallas, con las aplicaciones, con las apps, con las diferentes tecnologías,
eso es parte, digamos, de las habilidades que el siglo XXI en términos del mercado de trabajo requiere para empleos de calidad. No importa si es en servicios, si es en un supermercado, por supuesto, si es una manufactura sofisticada. Hay que saber ahora tener competencias de interactuar con las máquinas inteligentes, con los robots, si se quiere, con los algoritmos, etcétera. Ese es el mundo moderno. Y en eso, Luis Adrián, nos falta aún mucho en el país, en este tema de alfabetización digital. Si ya de por sí en el tema de alfabetización básica estamos muy, muy rezagados después de este apagón educativo. Mire, vea, hay cuando usted ve datos, por ejemplo, se habla de más de 20 billones de dólares en crecimiento, en investigación y desarrollo para el metaverso. Usted oye hablar de que el impacto de la inteligencia artificial en el Producto Interno Bruto global es del 14.3%. Entonces, cuando nosotros vemos estos elementos, claramente hay una necesidad de poder potenciar ese talento individual que todos los seres humanos tenemos a través de la educación colectiva para poder lograr y llegar y tener una generación de conocimiento que nos permita dos objetivos. Uno, el poder generar mayor emprendimiento de base tecnológica, mayor emprendimiento de startups en todas las áreas, bien lo mencionaba don José Manuel, desde el área agropecuaria, el área de construcción, todas las áreas están impactadas desde el punto de vista positivo por la tecnología. Y obviamente, de la mano de producir más y más pequeñas empresas, está mantener una inversión extranjera directa en servicios de alta tecnología. Ahora se habla del nearshoring, incluso del friendshoring, y todos esos elementos son necesarios porque entonces el talento individual potenciado a través de la educación colectiva genera conocimiento. Eso nos permite mayor atracción de inversión extranjera directa, nos permite mayor emprendedurismo. Eso genera empresas fuertes, mayor competitividad y obviamente bienestar humano. Y cuando tenemos todos esos elementos, ¿qué es lo que yo aconsejaría? Debemos de seguir insistiendo en generar todas las condiciones para que la inversión en despliegue de infraestructura a nivel de fibra óptica, a nivel de redes de 5G, a nivel de capacidad de investigación y desarrollo, sean el ADN que circulen en nosotros, porque realmente ahí es donde va a estar la diferenciación competitiva que nosotros podamos llegar y tener. Y esto no lo podemos hacer dejando a un grupo por fuera. Y entonces ya demostró que cuatro de los cantones con mayor progreso están fuera del área metropolitana, y ahí es donde debemos de apostar fuertemente y de una manera tenaz y sin quitar el dedo del renglón. Señor ministro, ¿usted quería agregar? Sí, quería poner el dedo en el renglón en el tema de el acceso a Internet, que ahora hablaban con bastante profundidad. Y es que ese acceso a Internet es crítico porque guarda una relación intrínseca con la tecnología y la transformación digital. Y como bien decía don José Manuel, hoy los aspectos digitales no son solo de las empresas de base tecnológica ni de los emprendimientos digitales, son absolutamente transversales. Hoy, las empresas, ¿para qué usan la tecnología y la digitalización? Para lo cual en muchos casos ocupan acceso a Internet. Para producir, para relacionarse con sus clientes, para dar el servicio al cliente, para llevar la contabilidad y las finanzas en orden, para mercadearse, en fin, para todo el quehacer hoy de una empresa micro, pequeña, mediana o grande, en todos los aspectos de la actividad empresarial se requiere una transformación digital. Por eso, una de las cosas que estamos apuntando es que, sin duda alguna, el parque empresarial costarricense, compuesto muy mayoritariamente por micro, pequeñas y medianas empresas, sea un parque empresarial cada vez más digitalmente transformado, cada vez más que adopte la tecnología y, por supuesto, cada vez más innovador, entre otras cosas que podemos comentar ahora. Claro, Luis Adrián, sin embargo, hay algunos retos en los que para esa economía futura que puede disparar ese desarrollo productivo estamos atrás. Usted mencionaba el tema de las redes 5G, por ejemplo. Bueno, yo creo que es fundamental el despliegue. Estamos hablando de que para este año ya va a haber 1 billón de personas que están teniendo acceso a redes 5G, ¿verdad? Y obviamente esto genera un
encadenamiento de cambios, valga la expresión, que tienen disparadores en todo sentido. O sea, las cadenas de producción, los mecanismos de gestión de procesos, las nuevas formas de implementación de investigación y desarrollo están direccionados hacia un modelo cada vez más conectado, con mucho mayor cantidad de sensores. Tenemos el Internet de las cosas, en donde pues la capacidad de información que nosotros vamos a tener es esencial para poder llegar y potenciar las capacidades de toma de decisiones y de ser competitivos en el mercado. Entonces yo pienso que solamente el impulso a las redes de fibra óptica no es suficiente, ¿verdad? O sea, bien, hay que desplegar más infraestructura, hay que dar más conectividad en fibra óptica, hay que generar un clima para que la inversión tenga una seguridad técnica y jurídica que permita que haya inversiones robustas en este ámbito, y pues obviamente también de la mano que haya una disponibilidad de espectro para que se pueda desarrollar 5G de una forma robusta y no perdamos el tiempo, ¿verdad? Y la competitividad, porque hay un tema. Anteriormente nosotros podíamos dar un poco más de tiempo para tomar decisiones tecnológicas. Hoy, cuando dejamos pasar el tiempo, aún cuando a futuro tengamos el talento y el recurso económico, no va a ser tan sencillo, porque nos vamos a ver afectados por el factor tiempo. Entonces yo creo que es esencial que se mantenga como una prioridad país, porque ya muchos países lo están haciendo, el desarrollo de investigación, innovación en temas de 5G, el generar redes privadas, el empezar a disponibilizar servicios. O sea, la matriz productiva en la sociedad del conocimiento, en la sociedad de la información, cambió sustantivamente con las avenidas digitales que existen en este instante y con las cuales nosotros debemos de seguir apoyando para poder mantener un país líder que de la mano del talento permita potenciar estas capacidades de infraestructura tecnológica y digital. Así es, don José Manuel. No, yo quería volver sobre este tema porque creo, bueno, hemos hablado, ¿verdad?, muy profundamente del tema de la conectividad, del 5G y todo eso que es absolutamente esencial. Pero una vez que un país tiene una conectividad bastante ancha, y esto es continuo, porque cada vez va a haber nuevas tecnologías y cada vez se va a requerir bandas más anchas, etcétera, etcétera, ¿no? Eso es de la naturaleza de las revoluciones tecnológicas. Todo lo que se pueda hacer, sacarle provecho a todo eso, de nuevo, vuelvo al tema del talento humano de la educación. Y ahí volver sobre el tema del apagón educativo. América Latina y el Caribe, y lo tenemos los datos en ese reporte. Ese reporte, de hecho, es sobre las políticas sociales, panorama social, pero está dedicado al apagón educativo y a los retos en educación de América Latina, porque hay un riesgo realmente de que quedemos con una cicatriz de muy, muy largo plazo, toda una generación perdida, si no se actúa rápidamente para recuperar todos los aprendizajes que se perdieron. Y volviendo aquí al caso de Costa Rica, comentábamos ahora un dato. En Costa Rica, redondeando posiblemente un poquito hacia arriba, el 60% de la fuerza laboral del país no ha terminado la secundaria. Entonces, aunque tuviéramos la conectividad de banda ancha en todo el país, si tenemos una fuerza laboral y una juventud, o incluso fuerza laboral de cualquier edad, que no ha terminado la secundaria, esa es una fuerza de trabajo que no está preparada por los trabajos del siglo XXI. Para muchas de las cosas, de todos estos flujos de inversión extranjera directa, de todo este nearshoring, todo este friendshoring, bueno, resulta que, o porque no hablan inglés, o porque sin tener secundaria no van a tener las competencias técnicas. Entonces no olvidemos que en los 30, 40 años de los años 50 y desde antes, la gran escalera de movilidad social, la gran escalera para crear la clase media que nos distingue, ¿verdad?, y que siempre nos distinguió en Costa Rica, fue la educación. Bueno, la educación más la transformación productiva que se dio. Pero entonces, de aquí, si lo vemos en el mediano y largo plazo, en los próximos 20, 30 años, tenemos que volver a un sistema educativo. Este se ha vuelto un poco excluyente, ¿verdad? Eso se podría discutir, pero que sea mucho más inclusivo, mucho más incluyente, que dé oportunidades, que de manera pública los estudiantes no solo puedan terminar, sino mejorar con buenos resultados en los test de PISA, etcétera, etcétera. Entonces, ese tema de la educación es absolutamente crítico, de la mano con todo lo que estamos hablando, con el tema de la revolución tecnológica, de la industria 4.0, de la conectividad y de la revolución digital.
Lo hemos hablado aquí muchísimas veces con Isabel Román del estado de la educación, y yo creo que, como decía aquel asesor político de campañas en Estados Unidos, aquí hay que hacer una variación, aquel que decía, es la economía, estúpidos. Aquí es la educación, estúpidos. En este momento es la educación, y si no, todo lo demás no se puede avanzar. Vamos llegando ya al final del programa. Voy a pedirle a nuestros invitados que nos hagan una reflexión final para cerrar el programa. Comienzo con usted, Andrés Fernández, del Índice de Competitividad Nacional. Muchas gracias. Para nosotros es sumamente relevante que la publicación de este informe genere agendas de trabajo robustas para la generación de políticas públicas enfocadas en la mejora de la productividad. En ese sentido, estábamos muy contentos de que el lunes anterior firmamos un convenio de cooperación con el Instituto de Fomento y Asesoría Municipal para acercarnos de mejor forma a las municipalidades, a los gobiernos locales, para poder impulsar el desarrollo local de estas municipalidades. Queremos acercarnos también al Poder Ejecutivo para poder generar agendas de trabajo conjuntas en las que nosotros desde el Consejo para la Promoción de la Competitividad podamos aportar insumos para el diseño de estas políticas públicas, y así también un trabajo conjunto con la Asamblea Legislativa. En general, nos gustaría que en el próximo año, durante la próxima presentación del informe, pues podamos encontrar que muchos más cantones hayan progresado sus niveles de competitividad vía el trabajo que se puede generar articulando políticas públicas y el sector privado. Muchísimas gracias, Andrés, y al Consejo de Promoción de la Competitividad por este trabajo extraordinario que hacen. Continúo con usted, Luis Adrián Salazar, consultor en tecnología. Muchas gracias. Yo creo que aquí hay un mensaje, y es que las tecnologías digitales, las telecomunicaciones, son total y completamente transversales a las diferentes áreas económicas que pues nosotros tenemos. Y es fundamental que para poder potenciar todo ese acervo cognitivo, todo ese talento que existe, fortaleciendo la educación, pues dispongamos de una infraestructura de telecomunicaciones, de una infraestructura tecnológica que permee a todas las personas y que además de eso llegue a todos los sectores, tal como lo decía el ministro, las pequeñas, las medianas empresas, las grandes empresas, y podamos construir entre todos los costarricenses una gran cruzada nacional de conectividad, de alfabetización digital y pues de dotación de todas las necesidades que a nivel técnico y a nivel de talento y a nivel de capacitación requerimos para poder ser líderes y pues poder recuperar los campos que hemos perdido en el quehacer internacional, porque realmente nosotros tenemos absolutamente todo para ser un centro, un hub de conocimiento, un hub de economía digital. Muchas gracias, Luis Adrián. Continúo con usted, don Francisco Gamboa, señor ministro de Economía, Industria y Comercio. Gracias. Estamos completamente dedicados a provocar un mejor ambiente, un mejor clima de negocios para las empresas de todos los tamaños y de todos los sectores. Hacerle las cosas más fáciles de la puerta de la empresa hacia afuera. Por eso, el 2 de noviembre anunciamos la eliminación de 42 cuellos de botella, obstáculos, trabas, grilletes que tenía el sector productivo y que hoy ya no tiene. Pero seguimos ocupados en ello para muy posiblemente alrededor de la tercera semana de enero, hacer un nuevo anuncio y generar un nuevo reporte detallado, transparente, entidad por entidad, quién quitó el cuello, cómo lo quitó, qué organización del sector privado, qué sector había indicado que ese cuello le afectaba. ¿Para qué? Para generar más y mejores oportunidades para todos los costarricenses. Muchísimas gracias, señor ministro. Concluyo con usted, don José Manuel Salazar. Bueno, primero reiterar el gran gusto que es haber estado en el programa. Sobre lo que hemos estado hablando, lo que podemos decir para concluir es que el futuro es digital, de eso no cabe ninguna duda, y entre más se atrasen los países en tener la conectividad y tener la alfabetización digital, más van a tardar en capitalizar sus beneficios, y esta es una dimensión clave del tema de la competitividad. En la CEPAL y desde la CEPAL estamos trabajando en todos esos temas. De hecho, estuve hace 2 semanas en una reunión más del Foro para la Transformación Digital de América Latina con ministros de Ciencia y Tecnología, etcétera. Hay toda una agenda digital que se está trabajando colaborativamente. Muchos de estos temas no son solo nacionales, sino que hay que coordinarlos porque hay que tener convergencia en ciertos temas, aprender de mejores prácticas, etcétera. Y en el tema quisiera volver, ¿no?, sobre este tema del crecimiento. Es muy importante el gráfico y el dato que di de que en esta década que va a concluir el año entrante, el crecimiento promedio de América Latina es solo 0.8%. Este es un crecimiento que no nos va a permitir reducir pobreza, crear empleo de calidad, incluso reducir desigualdad, que es tan importante. De manera que esa agenda de desarrollo productivo es clave.
En la CEPAL estamos trabajando fuertemente en eso, seguimos y seguiremos trabajando fuertemente en el tema de reducir las desigualdades. Seguimos siendo la región más desigual del mundo, aún en este país, Costa Rica, que ha sido muy exitoso en algunos aspectos. Hay unos retos de desigualdad importantes, el reto de las políticas sociales, el reto de la desigualdad de género, 24 puntos porcentuales de diferencia en la tasa de participación de las mujeres con respecto a los hombres. En fin, hay toda una serie de dimensiones aquí que hay que trabajar, que se refuerzan mutuamente, pero en el centro de esto está el tema del desarrollo productivo, de lograr despegar ese crecimiento, lo cual permitirá también financiar inversiones en política social, en transformación digital, en reducción de la desigualdades de género y en educación, que como dijimos es la base de todo este tema y que se justifica porque es la aspiración de las personas y lo que más contribuye a mover las agujas de la productividad y del desarrollo económico. Muchísimas gracias, don José Manuel, qué honor haberlo tenido aquí en el programa, al igual que el resto de nuestros invitados, y a ustedes por su sintonía desde sus hogares. Nos vemos el próximo domingo aquí nuevamente en Estado Nacional. ¡Feliz domingo!